Hola, buenos días a todos. Soy Marta de Afecto Mariposa. Hoy estamos en la cuarta jornada, cuarta edición de Conversaciones. Tenemos la suerte de poder compartir con todos vosotros muchas vivencias con familias que nos aportarán un montón de experiencias que han tenido, vivencias y demás. Sí que os pedimos a todos los asistentes hoy en directo que silenciéis los micrófonos. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, nos la enviáis por chat y lo iremos anotando para después pasarlo a nuestros ponentes. Aprovechamos que mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down y hoy hemos preparado una mesa espectacular con 4 mujeres que nos van a aportar un montón de cosas. Todas ya, bueno, seguro que conocéis a más de una. Tenemos aquí a Raquel del Barrio, a Blanca Sansegundo, Karin Schroeder y María Teresa Robles, que nos van a dar pinceladas, lo que se pueda en el tiempo que tenemos hoy, de sus vivencias y algunas consultas que les vamos a lanzar. Entonces, vamos a empezar con ellas. Yo, Raquel, encantada de conocerte hoy, no te conocía antes. Vamos a dar Igualmente. paso y, sobre todo, todas las consultas que tengáis por el chat, que intentaremos responderlas todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todas y a todas las personas, a todos los que se conecten después. Como decía Marta, mañana, día 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down, un día que se reconoció así por Naciones Unidas hace ya varios años. Y hoy queríamos abordar este tema pues, para derribar mitos en torno a él, para visibilizar y normalizar la vida de las personas con esta condición genética. Lo primero que hay que decir es que el síndrome de Down es una característica genética que consiste en tener un cromosoma extra en el par 21, que por tanto es una condición, pero no es una enfermedad, que no tiene cura porque no hay nada que curar. El síndrome de Down no es lo que define a la persona, porque la persona es mucho más. El síndrome solo es una característica, pues como ser alto, bajo, rubio, moreno, tener los ojos azules o verdes. Es cierto que la mayoría de las personas que nacen con esta circunstancia suelen tener ciertos rasgos físicos y comunes emocionales comunes, y en ocasiones también pueden tener una cierta predisposición genética a padecer algunas enfermedades asociadas, como hablaremos con alguna de nuestras invitadas, pero eso tampoco se da en todas las personas. Y muchas veces con prevención y buenos programas de salud específicos, pues puede mejorar mucho su calidad de vida y favorecer su desarrollo. Esto es fundamental en las etapas iniciales de la vida, pero también en la edad adulta. Por otro lado, decir que tampoco existen grados en el síndrome de Down, que este es uno de los mitos más extendidos, sino circunstancias que pueden influir de otra forma en el desarrollo de un niño o de una niña, además de las propias características personales de cada uno de ellos. Una realidad que va en aumento, por desgracia, es que cada vez nacen menos niños con síndrome de Down, y esto hace que muchas veces tanto familias como profesionales pues tengan un gran desconocimiento sobre esta realidad y lo que implica realmente tener un hijo o una hija con síndrome de Down hoy día, que tengan miedo pues a lo desconocido. Por eso, hoy vamos a conocer diferentes experiencias de madres, de profesionales y de personas con síndrome de Down que conocen bien esta realidad, que conocemos bien esta realidad, y estamos seguras de que nos va a ayudar a cambiar la mirada. Voy a dar paso, en primer lugar, a la primera de ellas, que es María Teresa Robles, que es la madre de José María, de Pon un Down en tu vida, podéis conocerla. María Teresa, pues para empezar, primero presentarte brevemente y que nos cuentes un poco qué ha significado el síndrome de Down y qué experiencia tienes tú con esta realidad en tu vida. Buenos días. Buenos Bienvenida. días. Bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor. Eh, bueno, lo primero, soy madre de 7 hijos. Estoy casada hace 24 años y tengo 2 hijos con discapacidad intelectual. Mi pequeño José María, que es el pequeño de la casa, tiene síndrome de Down. Esta es mi presentación primera porque creo que lo que más me define es ser madre. Además, soy presidenta de la asociación Juntos contra el Cáncer Infantil. Esto me vino dado, ya es distinto. Esto ya ha sido una necesidad vital que tuvimos que crear. Pero os voy a compartir para poder presentarme y poder explicar un poquito el porqué de mi historia, de la historia de la vida de mi hijo José María. Os voy a compartir. Si es que lo veo.
Esas son las cosas del directo, porque cuando lo hemos probado funcionaba ¿Sí? y ahora va a funcionar también, seguro. Solo Un son momentito, los porque se duendes. ve que no quiere funcionar. Tranquila. Son los duendes que están ahí en el directo. Qué espanto, ¿no? Tranquila. A ver. A ver si me meto en una... Es que no me deja... Si quieres ir contándonos un poquito de lo que iba la presentación y luego ya nos la vas poniendo. Mira, ya Sí. está ahí, perfecto. No, aquí no está, pero No. aquí desde aquí ya me puedo manejar. Es que no me dejaba entrar. A ver si me deja... Aquí. Perdonadme, o sea, es que con lo bien que funcionaba hace 10 minutos. Las cosas a veces pasan. Por eso te decía María Teresa, si a lo mejor nos podías ir contando, porque como sabes tenemos el tiempo un poco limitado. Perdonadme. Tenemos 3 minutos por persona más o menos para intervenir. Pues me queda un poco así. Bueno, pues... O si prefieres que pasemos a la siguiente persona mientras lo vas sí, buscando. si no os importa, ¿Así mejor? perdonadme porque me he quedado bloqueada. Nada, tranquila. No sé qué ha pasado. Pues si te parece, vamos a pasar a Blanca San Segundo, que era la segunda persona que iba a hablar, y luego volvemos a ti y ya con la pantalla que nos quieras presentar. ¿Te Vale, parece? pues si no os importa, quitarme la opción de compartir pantalla para que yo lo pueda buscar y no lo veáis. A ver, eso lo tendría que hacer Marta porque yo no te puedo habilitar para quitarte esa opción. Mons es la anfitriona. Ah, Monse. Vamos a ver si Vale. puede. A ver. Ay, es que ahora no sé cómo puedo. Voy a intentarlo yo desde aquí, a ver. A ver, dejar de compartir. Tienes que dejar de compartir, exacto. Ahí, Exacto, vale. eso es. Vale. Pues si quieres pasamos a Blanca. Está. Mil gracias, Ya perdonadme. Nada, pasamos a Blanca y bienvenida, es Blanca San Segundo, que bueno, pues que ella se presente y nos tiene que contar muchas cosas, seguro, porque tiene una dilatada carrera personal y profesional, y que nos cuentes, Blanca, qué ha significado el síndrome de Down en tu vida, cuál es tu experiencia y que nos cuentes quién eres. Hola, hola, soy Blanca, tengo 31 años y bueno, yo empecé a estudiar en el Colegio de Insana, que era un colegio inclusivo. Yo allí hice infantil, primaria, secundaria y bachillerato y lo hice pues, lo hice y me lo saqué porque además con el apoyo de los directores, con el apoyo de los profesores pues me lo saqué sin problemas. Con el estudio, en general, tanto profesores como compañeros, he tenido de todo. Es decir, ha habido profesores que no apuestan por la inclusión, como que profesores que sí que apuestan, y hay compañeros que me han ayudado y otros que no, pero bueno, yo me quedo con lo bueno. Yo, después de haber estado en EMSANA, hice un ciclo de grado superior de integración social, que la verdad que es muy bonito, porque yo siempre quiero trabajar, ¿no?, en ese campo, en el campo de trabajar con personas con discapacidad, sobre todo por mi empatía, por mi experiencia, porque puedo aportar muchas cosas y porque creo que mucho en las capacidades de las personas con discapacidad. Entonces yo decidí hacer ese grado. Luego hice las prácticas en Agapace, que es un centro de personas con parálisis cerebral, y la verdad que estoy muy contenta porque yo lo que saco siempre, las sesiones que me hago es sobre todo las de esfuerzo, superación y constancia. Eso es básicamente los tres pilares fundamentales, ¿no?, para seguir avanzando y progresando. Después hice una carrera universitaria de terapia ocupacional
la terapia ocupacional es trabajar con personas con discapacidad y también en personas en estado de exclusión y también con personas con Alzheimer, con Parkinson, bueno, en general. Es que había muchas asignaturas en la día, asignaturas de psicología, bueno, de salud pública, de muchas asignaturas. Bueno, yo la universidad lo compaginaba con el trabajo, porque yo trabajo en una escuela infantil inclusiva que atiende a niños con discapacidad y sin discapacidad. La metodología que usamos es siempre que en cada clase haya 2 profesores. También el trabajo cooperativo, queremos que los niños sean autónomos y trabajamos mucho también, ¿no? el convivir dentro del aula, el respetarse, la amistad, y yo creo que eso es muy, muy bonito también, que entre ellos ayuden. Yo soy patrona de la Fundación Ser Mi Mujeres y porque yo creo que es muy importante porque la lucha, ¿no? La reivindicación, no solo como persona con discapacidad, sino también como mujer, porque también hay gente que es un poco machista y entonces tenemos que seguir luchando y reivindicando nuestros derechos. Y bueno, y ya para acabar, yo soy una gran defensora de la Convención de la ONU. Yo defiendo mucho los derechos porque aún se siguen vulnerando. Y sobre todo, pues decir que hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza. Hay que seguir reivindicando todos los días. Yo pienso que el día de síndrome de Down debería ser no solo un día, sino que tiene que ser todos los días. Y pienso que la sociedad, ¿no? Un poco para quitar esos prejuicios y esos estigmas, la sociedad tiene que ayudarnos y respetarnos, porque nosotros respetamos y quiero que me respeten a mí también. Pues muchísimas gracias, Blanca. Es un gusto escucharte hablar siempre. Es muy esperanzador para las personas que estamos aquí y para todo el mundo, yo creo. Si alguien tenía que estar en esta mesa redonda, eras tú, y personas con síndrome de Down, en representación de ellas, tú. Creo que es muy necesario porque muchas veces no se cuenta con las personas con síndrome de Down cuando hablamos de síndrome de Down. Y son ellas las personas que realmente conocen la realidad de primera mano, en primera persona, y las que tienen mucho que decir y aportar al mundo. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Pasamos, no sé si María Teresa ya está disponible, ¿sí? ¿O pasamos a Karin? Sí. Perfecto. Pues adelante, María Teresa. Bueno, pues yo he aprovechado el afecto para poder decir efecto José María. Cuando digo José María me refiero a todas las personas con síndrome de Down y lo que suponen en nuestras vidas, ¿no? Una de las preguntas que nos hacíais como para plantearnos esta mesa redonda tan espectacular es eso, ¿no? El qué ha afectado a nosotros, qué ha supuesto para nosotros. Y entonces tiene más sentido si lo podemos, si entendemos un poco, un poco ayudado por lo que acaba de decir Blanca, ¿no? También. Lo que ha supuesto también a la familia. Muchas veces hablamos, bueno, cuando nació José María para mí fue un shock, la verdad, no me lo esperaba, yo no tenía un diagnóstico prenatal y me lo pusieron en brazos y para mí fue un rechazo. Rechazo, ¿por qué? Porque no conocía, era una auténtica ignorante, no tenía ni idea de lo que significaba tener una persona con síndrome de Down en la familia y no sabía lo que era una persona con síndrome de Down. Tenía el estereotipo social que tenemos la mayoría y que es lo que creo que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar miradas. José María ha venido a cambiarnos y nos fue cambiando poco a poco, a mí la primera, y sin violentar, ¿no? Esto es una de las grandes cosas que tienen nuestros hijos con síndrome de Down, que sin violentar van cambiando su alrededor y van cambiando la mirada de todos, empezando por su familia. Como habéis dicho, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética y esto hace que aprendamos de lo que es una persona con síndrome de Down sin verla enferma, porque la enfermedad puede venir después, como nos pasó a nosotros. En 1900, una ancianita.
En el 2016, José María fue diagnosticado en mayo del 2016 de leucemia linfoblástica aguda. Esto sí que es una enfermedad. Y además, cuando te nombran la enfermedad, te dicen claramente lo que es una enfermedad mortal y hay un porcentaje muy alto de sobrevivir, pero hay un 20% de posibilidades de no salir adelante. Para las personas con síndrome de Down, no suelen enfermar, no suelen tener, no suelen enfermar de cáncer, menos de cáncer infantil. Pero si desarrollan algún cáncer, algún tipo de cáncer, este es el más común. Es el más alto, el porcentaje más alto. Pero es un cáncer de sangre. Y José María, pues, desarrolló esta enfermedad. Esto sí que es una enfermedad. Aprendimos también de la enfermedad, de cómo se trata a una persona con discapacidad en un hospital, cuáles son los protocolos que son distintos. Nos enseñaron que es más tóxica la quimioterapia para un niño con síndrome de Down y que por lo tanto pues el protocolo había que personalizarlo, por decirlo de alguna manera. Pero los protocolos no están del todo personalizados, se basa mucho en lo más que, o sea, yo creo que no está muy estudiado y entonces hay cosas que son excesivamente tóxicas y que a lo mejor no deberían darse porque no ayudan a la mejora de la enfermedad del niño. Y luego el trato en el hospital, en general, nuestra experiencia siempre ha sido muy buena, tanto por enfermeras como auxiliares. Lo que pasa es que no conocen mucho, no saben mucho. Entonces nos haría falta, creo que sería muy bueno que en los hospitales se adaptara también a las necesidades de las personas con discapacidad. Pues cómo explicar a un niño que tiene una enfermedad, que a lo mejor el mío era en este momento muy pequeño, pero los hay mayores. Cómo explicar que tienen una enfermedad, pues a lo mejor con pictos, cómo acceder por medio de apps para que estos niños pues allí mismo también puedan desarrollar pues desde el comprender las cosas que le están pasando hasta el seguimiento escolar, ¿no? Esto no existe. Cuando nosotros tenemos un hijo con una discapacidad intelectual, en este caso, todos hemos nacido para luchar, ¿no? Pero cuando tiene una enfermedad añadida, como en este caso es una leucemia, tienes que sacar un luchador que llevas dentro, que no es que nos haga especiales, no somos padres especiales. Nosotros los padres con niños con discapacidad siempre lo decimos, no somos padres extraordinarios, nos hacen extraordinarios ellos, ¿no? Sacan nuestra mejor versión. Y en este caso no solamente sacan nuestra mejor versión, sino que además sacan esa necesidad que tenemos de luchar para sobrevivir. Aprendimos con José María que se puede ser feliz en el dolor, cosa que es muy difícil, pero José María nos enseñó toda la parte buena, ¿no?, de la enfermedad, de la sonrisa, aunque no hubiera motivos. José María pasó por muchos momentos muy malos, estuvo a punto de morirse varias veces y José María siempre nos enseñó a ser feliz ahí en ese momento, a valorar el día a día y a que lo que importaba era el hoy y ahora. José María recayó de la enfermedad, nos presentaron encima de la mesa dos opciones. En general, cuando un niño recae en una leucemia, la opción es un trasplante de médula, pero en José María nos ofrecieron dos posibilidades, un trasplante de médula o ir a paliativos. Como bien sabéis, es la parte de la medicina que ayuda a bien morir a las personas, ¿no? Cuando nos enseñó José María, pues que un obstáculo en el camino es un reto, ¿no? Y aquí tuvimos que apostar por la vida. Nos dieron a elegir, pero ellos nos aconsejaban ir a paliativos porque su condición de síndrome de Down, según ellos, su enfermedad de base, que no, como ya hemos dicho, no es una enfermedad de base, del síndrome de Down, empeoraría la situación en la que estaba y nos íbamos a encontrar con una situación de una muerte muy cruenta, ¿no? Nosotros apostamos por la vida, preguntamos, bueno, ¿qué posibilidades hay de, si se va un trasplante de médula, de sobrevivir? Nos dijeron un 20%. Pero a nosotros nos mandaban, con ese 20%, nos mandaban a paliativos, ¿no? Hay que luchar 3 veces más de lo que lucha la gente, ¿no? Hay que sacar ese guerrero que tiene uno dentro y decir, la vida de mi hijo tiene la misma dignidad, la vida de mi hijo vale igual que la vida de cualquier otro.
Cuando os digo cambiando miradas, que hay que cambiar miradas, José María iba transformando a la gente del hospital, a médicos, iba ha transformado a mis vecinos, ha transformado a todo el mundo, empezando por mí. Pero para que os hagáis una idea, bueno, pues en una de las ocasiones vinieron a filmarnos porque nos lanzamos la cuenta de Pon un Down en tu vida en Instagram para pedir médula para José María, médula para todos. Entonces vinieron a filmarnos de Televisión Española y nadie se fija en el cámara, ¿no? Bueno, pues José María es capaz de ver, y nuestros José Marías, quiero decir, las personas que tienen síndrome de Down tienen una sensibilidad especial para ver a las personas como son y por lo que son, no las valoran tanto por lo que tienen o por cómo son o por si tienen una carrera especial y José María se fijó en el cámara que nadie se había fijado en él, ¿no? Un hombre que además iba muy serio, muy pegado a la cámara, parecía una sola cosa, y logró sacar esta sonrisa de esta persona, logró sacar su mejor versión, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hace en el día a día, y como ella, todos los demás, ¿no? Bueno, y luego daros las gracias porque esta es la parte mía, mi versión que es muy de, os he contado una versión un poquito de enfermedad, y que seguramente con el resto de las explicaciones tendréis una visión más completa, ¿no? Pues muchas gracias, María Teresa. La verdad es que es emocionante ver las imágenes. Yo os invito a que sigáis su cuenta. Yo conozco a María Teresa y a su hijo ya desde hace algún tiempo, desde que mi hijo empezó, pues coincidíamos un poquito en sesiones de atención temprana. Y la sonrisa de José María es perenne. O sea, siempre está la sonrisa de José María y podéis ver la vida que ha tenido en su corta vida, su experiencia, ¿no? Y también la sonrisa de su madre y la entereza de su madre. Son admirables. Yo ahora mismo estoy emocionada, estoy con la piel un poco así de gallina. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero yo creo que merece la pena también contar esta realidad que, repetimos, como bien decía María Teresa, no es lo habitual en las personas con síndrome de Down, pero cuando se da, que también se da, pues es esperanzador también ver testimonios como el vuestro, así que creía que era importante también que estuvierais aquí. Muchísimas gracias, María Teresa. Pasamos a Karin y que nos cuente también su experiencia, que se presente, qué significa el síndrome de Down. Ella es madre de una hija de 25 años con síndrome de Down, que además es profesional también de todo esto, que nos cuente un poquito su experiencia. Bienvenida, Karin. Gracias por la invitación y ya estoy removida con todo lo que he escuchado, así que es como difícil es como difícil hablar, ya es difícil hablar. Bueno, contarles que soy mamá de 3 hijas jóvenes, que la mayor de ellas tiene 25 años y se llama Caterina Moretti, es la persona que tiene síndrome de Down. Ella es locutora profesional y tiene más de 44.000 seguidores en Instagram para que la sigan. Ella es en Instagram @lacate_es. Contarles que yo soy coach ontológico, educadora de párvulo y escritora. Podríamos decir que llevo 25 años transformando barreras en oportunidades. Me dedico a acompañar papás y a mamás en empoderarse para construir espacios inclusivos a través de una consulta online, hoy día todo es online. Con el mismo objetivo también ofrezco con una compañera de trabajo talleres, hago talleres con Síndrome Contenta y con Pau Down, que son otras fundaciones de papás también empoderados, y genero diferentes encuentros en distintas plataformas, como por ejemplo Síndrome Down Compartiendo Experiencia en el Facebook, y también ahora pronto vamos a estar en Down Sin Mitos también empoderando a papás. Escribí un libro que se llama Pasión por la Diferencia, con el objetivo de compartir mi mirada frente a muchas cosas que he podido aprender. El libro se llama Pasión por la Diferencia, sí. Y con respecto a la primera pregunta, ¿qué ha significado el síndrome de Down en tu vida y cuál es tu experiencia? Creo que el síndrome de Down no existe por sí solo, ¿sí? Lo que existen son personas. Y lo que he aprendido de las personas con síndrome de Down es que somos todos diferentes y que necesitamos desaprender infinitas cosas relacionadas a nuestra cultura. Ese es en el espacio donde me encuentro mirando, desde el lugar, después de todo este tiempo de aprendizaje, es como la cultura la que estoy mirando y acompañando a papás a desaprender.
aprendí, por ejemplo, acerca de la importancia de ir más lento con mi hija con síndrome Down y con muchos otros que me encontraba. Y, digamos, ¿para qué la importancia de ir más lento? Para validar lo que me pasa y lo que nos pasa, ¿sí? No lo que hago y lo que no hago. Me di cuenta de todo lo que me pierdo cuando voy tan rápido. Por ejemplo, la importancia de la escucha. Cuando vas más lento, te permites escuchar desde otro espacio. Te ofreces la posibilidad de connotar lo que realmente es importante. Y además te permites respirar. Y de paso, permites que otros respiren. La pausa permite escuchar lo que siento y mirar hacia dónde quiero ir. Y aquí les quiero comentar un ejemplo, una anécdota que nos pasó una vez con Caterina cuando íbamos al dentista. Estábamos frente al ascensor, esperando que llegue el ascensor, y fuimos las primeras en llegar. Y poco a poco se nos fueron juntando gente. Finalmente era un grupo gigante alrededor de nosotros. Toca el pim del ascensor, se abre la puerta y todo el mundo ¡boom!, se mete al ascensor. Y nosotras, con tanta gente, quedamos afuera. Y yo miro todo esto y comienzo a tratar de entrar, y Caterina desde atrás me dice, va para abajo, va para abajo. Y toda la gente quedó y dice, va para abajo, y todos saliendo del ascensor, porque en realidad íbamos todos hacia arriba, ¿no? Entonces, esas detenciones me hicieron mucha reflexión. Digo, o sea, no miramos hacia dónde vamos, estamos tan apurados que hacemos lo que todo el mundo hace, ¿sí? Y el ir más lento te hace incluso darte cuenta y ver que eventualmente tu dirección es totalmente opuesta a donde tú realmente quieres ir. Entonces, muy frecuentemente en mi consulta, con papás y con mamás, miramos el apuro cultural, la falta de las pausas de calidad que nos está arrastrando hacia vidas sin sentidos, hacia resultados estándares que no nos cuestionamos, y hacia relaciones llenas de acciones impulsivas y con creencias limitantes. Y hay dentro de todo eso tremendos dolores arrastrados sin resolver. Entonces aprendí también a mirar cómo me relaciono con mi resignación y con mi rabia. ¿Qué aprendí entonces? A mirar lo que está pasando como sociedad, lo que nos está pasando como sociedad. Muchas gracias, Karin. Es un gusto también escucharte a ti. Creo que todo lo que has dado, o sea, lo que has explicado da para un libro, para otro. Es maravilloso. Además, escuchando a María Teresa, escuchándote a ti, escuchando también a Blanca un poco, que está colaborando también con el CERMI, y también por mi propia experiencia, que ahora os contaré brevemente, intentaré, me doy cuenta de la maravilla que suponen nuestros hijos en nuestra vida. Como decía María Teresa, sacan nuestra mejor versión, nos hacen extraordinarios, nos hacen ver cosas que no imaginábamos que íbamos a ser capaces, y en el caso concreto del síndrome de Down, esa lentitud me parece bárbara, ¿no? Que además, viviéndola con la pandemia, muchas veces me decían, hemos aprendido a vivir despacio. Y decía, pues la suerte que tenemos los que tenemos un hijo con síndrome de Down, que esto ya lo traíamos de serie desde que vinieron a nuestra vida. No hemos necesitado la pandemia, vosotros sí. Entonces, maravilloso el testimonio del ascensor, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Yo os cuento brevemente. Yo soy Raquel del Barrio, soy la persona que está detrás del proyecto Mamá Extraordinaria, también creado a raíz del nacimiento de mi hijo. Cuando nació mi hijo, bueno, en la semana 12 de embarazo, me dijeron que había muchas probabilidades de que Álvaro, que así se llama, que acaba de cumplir 4 años, tuviera síndrome de Down. En ese momento me quedé un poco como diciendo, ¿esto qué es? Nadie espera en una consulta de un ginecólogo que le den esa noticia, porque todos esperamos que nos digan. Además, yo estaba sola ese día, mi marido no me había podido acompañar. Tengo 2 hijas más, que no he dicho, 2 hijas más mayores que Álvaro, de 9 y de 7 años. Y en ese momento lo que tú estás esperando en una consulta del ginecólogo es que te digan, está todo bien, te puedes... Me hicieron pasar a la mesa, me hizo sentar una ginecóloga un poco empática, podríamos decir, poco humana, poco amable, que no me miraba a los ojos, que me dijo que mi hijo tenía muchas probabilidades de tener síndrome de Down, que me tenía que ir a genética, que también tenía probabilidades de tener síndrome de la trisomía 18, no solo la trisomía 21, y que eso era incompatible con la vida.
Y todo esto, pues así como muy frío, muy inhumano, muy, bueno, que te da esa genética. Yo me quedé un poco paralizada, pero por cómo veo la vida, pues dije, bueno, pues déjame que lo piense, pero no voy a ir a genética. Mi hijo al final le íbamos a aceptar, viniera como viniera. Todo esto, pues con la dificultad que supone el recibir a una persona en tu vida que no es, o con las características que viene, que no son las que tú deseabas en ese momento. El embarazo siguió con normalidad, lo supimos realmente porque no se veía nada, y tampoco me hice más pruebas invasivas. Y cuando nació mi hijo en el propio paritorio fue donde yo me di cuenta de que el niño, además fui yo la que me di cuenta de que el niño tenía síndrome de Down. Vino a mi cabeza esa ecografía de la semana 12 y lo tuve claro y dije, se ha cumplido. ¿Y ahora qué se hace? Bueno, pues seguimos adelante con información, con apoyo, buscando mucho apoyo. Nos sentimos muy sostenidos también, salvo esa primera ecografía de la semana 12, que me parece fundamental el cómo se comunica esa primera noticia a las familias, porque si se hace desde la desesperanza, desde la deshumanización, como se hizo en mi caso, yo pues porque veo la vida como la veo, pero es fácil que mi hijo no hubiera estado aquí si yo no la hubiera visto como la veo, ¿no? Porque no te ayudan, porque tampoco te dan opciones, no te dan alternativas. ¿Qué ha supuesto en nuestro caso mi hijo? Siempre digo que doy gracias porque Álvaro fuera el tercero, que si hubiera sido el primero, probablemente lo hubiera vivido de una manera muy diferente, pero a mí me ha cambiado la mirada, me ha ayudado a mirar a las personas de corazón a corazón, me ha ayudado, como decía Karim, a darme cuenta de la realidad social que tenemos, a mirar a la gente desde la... Me da igual a lo que se dediquen, veo a la persona. Y esta experiencia pues me llevó a decir, mi hijo se me ha dado para algo, se me ha dado para mostrarle al mundo. Me resistía mucho a compartir sus imágenes. Yo estudié Derecho y soy súper celosa de la intimidad, del derecho a la intimidad, el derecho a imagen. Esto lo tenía ahí grabado a fuego desde la carrera. Pero sentía que mi hijo se me había dado para mostrarlo al mundo y decidí en el año pasado abrir una cuenta. Yo ya llevaba un tiempo escribiendo en un blog sobre temas de crianza y más un poco como desahogo por mis crianzas de mis hijas mayores, pero decidí transformarlo, llamarlo Mamá Extraordinaria por el extra, por el cromosoma extra, porque me sentía muy llamada a ayudar a otras madres que estuvieran pasando por esa misma situación, embarazadas en esos comienzos, ¿no? Pues eso fue creciendo, pues tengo una cuenta de YouTube también, una comunidad reciente que acabo de crear en la que ya somos mujeres de 6 países diferentes. Es una pequeña comunidad que va creciendo con edades desde embarazadas hasta 4 años de momento, donde hay formación, donde hay apoyo. Y bueno, pues sobre todo visibilizar y normalizar el síndrome de Down es lo que yo quiero desde mi proyecto. Y una pequeña tienda online también con algunos productos, con mensajes inclusivos, todo para visibilizar esta realidad que cada vez es más desconocida, aunque parezca que lo es, porque cada vez nacen menos, ¿no? Y esta es mi experiencia. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene un poco sobre qué barreras hemos encontrado en este camino, qué apoyos y qué ayudas. Y si os parece, aunque estábamos haciendo el orden de que empezara María Teresa, como yo creo que durante la exposición de María Teresa un poco las barreras ha quedado explicada respecto a la enfermedad y a lo que encontraba en el hospital, pasamos a Blanca, que nos cuente también por cuestión de tiempo, que nos cuente Blanca cómo ve todo esto. Bueno, yo barreras, a ver, no he contado muchas, pero sí que he contado algunas. Sobre todo, pues, en el tema, ¿no?, de los compañeros, de profesores, ¿no?, que sí ha habido compañeros, pues, que no querían, que no querían, por ejemplo, sentarse a mi lado. Quiero decir que había compañeros que no me trataban bien, pero bueno. También había profesores que no apostaban por la inclusión. Pero bueno, a mí eso me ha hecho crecer, me ha hecho ser orgullosa de lo que soy, soy muy contenta de lo que soy y nada me va a cambiar por eso. Entonces, sí que he contado algunas barreras, pero eso me ha hecho ¿no?, luchar más y reivindicar más mis derechos. Y con respecto a los apoyos, sí que he tenido apoyo de muchos profesores que me han apoyado, también de los directores en Ensana cuando empecé a estudiar allí infantil, primaria y secundaria. También el apoyo de mi hermano, que es fundamental, la implicación de los hermanos en ese momento que el nene con discapacidad nace.
y sobre todo también la implicación de los padres, porque creo que es un gran apoyo. Qué bien, muchas gracias, Blanca. El otro día tuve la suerte de entrevistar a Blanca también para mi proyecto y me hablaba precisamente de esto de los hermanos, de cómo su hermano había evitado en muchas ocasiones que sus padres pues le protegieran demasiado, ¿no? Que era el hermano el que mediaba para que tuviera Sí. ella más libertad. Qué fundamental todo esto. Karin, ¿qué nos cuentas tú respecto a esto, las barreras que hayas podido encontrar y los apoyos? Bueno, lo que he encontrado yo son barreras transparentes instaladas en nuestra sociedad que nos impiden aprender e ir avanzando. Y hoy día quería mencionarles 2 barreras, pero hay mucho más barreras, ¿sí?, de las que me he encontrado. Y la primera que quería compartir hoy día con ustedes es la incapacidad de admitir que no sé, ¿sí? Aprendimos a relacionarnos muy mal con nuestra vulnerabilidad, porque nos enseñaron a saber, no nos enseñaron a no saber. Uh-huh. Y necesitamos, de acuerdo a lo que yo he aprendido, es reencantarnos con el no saber. Porque el no saber justamente me ofrece la posibilidad de seguir aprendiendo. Y además de la posibilidad de asombrarme, que es una capacidad que hemos perdido en nuestra sociedad. Y además de pedir ayuda para construir junto a otros, ¿sí? Si yo declaro no saber y el resto lo escucha, aparece la posibilidad de pedir ayuda o de que los otros también me ofrezcan ayuda. Con la familia y con los profesores que hemos trabajado, aprendimos el valor de declarar abiertamente que lo único cierto en el camino, por ejemplo, a la inclusión, es que nos vamos a equivocar. Y esto ha sido muy sano, porque bota barreras, bota muros, ¿sí? Otra barrera que he encontrado es querer tener todo claro todo el tiempo. Esto, creo yo, porque aprendimos a enfocarnos en los resultados y no en los procesos. Si yo enfoco hacia una educación que pone de protagonista a un proceso enriquecido de incondicionalidad, de vínculos emocionales de calidad y de oportunidades diversas, el resultado se da naturalmente. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo creo. Uh-huh. Y lo creo porque lo viví. O sea, que en el concepto de calidad está inmersa la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es parte de la calidad, ¿sí? No es nuestra enemiga. Porque cuando creo que lo sé todo, pierdo la posibilidad de asombrarme y de aprender con otro. Y eso ya no es calidad. Karin, en tu opinión, ¿qué crees que es lo que nos falta en la sociedad para empatizar con la diferencia? Eso que estás diciendo, en relación con lo que estás diciendo, la capacidad de asombro. Eso es lo que nos falta, en el fondo soltar el que yo lo sé todo. ¿Sí? Cuando yo me acerco a un profesor, y que es algo muy, muy, muy típico, ¿no? El que el profesor dice, como que dice que la mamá es aprensiva, o, ¿sí? Es de alguna forma porque a ese profesor, que además es maestro, le enseñaron a tener todo claro todo el tiempo. Entonces, ¿cómo el maestro va a declarar su vulnerabilidad y va a decir que no sé, tal vez, ¿no? Uh-huh. Y el mismo hecho de soltar y permitirse no tener todo claro todo el tiempo, aparecen otras posibilidades, ¿no? Y suelto mochilas, y cuando yo suelto mochilas, doy paso a nuevas energías. ¿Sí? Me parece muy, muy interesante esto que estás diciendo, pero para esto de la discapacidad y para todo, ¿verdad? Es como para el aprendizaje de la vida en general. Yo siempre digo que el síndrome de Down es una excusa. Sí, es una escuela de vida también. Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues si queréis os comparto también un poco las barreras o más bien los apoyos. En el caso de la vida de mi hijo, que apenas tiene pues 4 años recién cumplidos, yo apenas he encontrado barreras. Yo reconozco que esto no es lo habitual. Es una vida corta, queda mucha vida por delante, no sé lo que vendrá más adelante. La principal barrera que os podría decir es un poco esto, el tema de la primera noticia, de la comunicación en esa semana 12 de embarazo, que desde mi punto de vista se podría haber hecho quizás ofreciéndote testimonios de familias que ya han vivido esto, que esto no se ofrece. Esa quizás, porque para mí no era un problema, yo no lo conocía, tampoco es que lo deseara, pero mi hijo iba a venir al mundo, pero el hecho de que te lo presenten como algo negativo
pues ya te hace tener un problema donde a lo mejor tú no te lo habías planteado, y quizás esa sí es la primera barrera que se encuentran las personas con síndrome de Down, que es la venida al mundo. Después, yo creo que quizás puedan venir más a nivel social, educativo, pero también es verdad que tengo otra hija con dificultades de aprendizaje, llevamos un rodaje ya de tiempo con ella y con equipos que nos acompañan, y gracias a Dios eso nos ha servido pues para ir preparándole el camino también al pequeño en ese sentido, ¿no? Y en el momento presente pues que vaya a un centro que sí sabemos que le aceptan como es, que nos hayamos movido antes también buscando esa otra ayuda para otra de mis hijas. Pero barreras como tal a día de hoy no. Las estoy esperando al futuro. Muy probablemente sean a nivel social, que es donde suelen estar todas las barreras, ¿no? Hace poco leía a Ignacio Calderón Almendros, que hablaba también como que la discapacidad, no sé muy bien cómo lo definía, pero venía a decir algo así como que la discapacidad estaba en los demás, en la mirada que tenemos los demás hacia esto, ¿no? Hacia esta realidad. Y bueno, vamos a continuar, si os parece. Pasamos en este caso a María Teresa. Yo le diría a María Teresa que en el caso de la experiencia que ella ha contado, ¿qué le diría a los padres y a las personas que no conocen lo que es el síndrome de Down y en particular la enfermedad de la leucemia asociada a la discapacidad? Yo creo que hay, como decía Karin, ¿no? Yo siempre digo que hay que dejar sorprenderse por la vida. Cuando tienes la vida muy estructurada, muy pensada, muy... no te dejas, te pierdes muchas cosas que hay en el camino, ¿no? Te pierdes amistades, te pierdes muchas cosas. Y es verdad que al ir más lento y al vivir más pausado y aprender a ver a la gente, un poco como tú decías también, mirar a la gente por lo que es, mirar a la gente con los ojos con los que ellos miran, sin prejuicios, aprende, o sea, te haces más rico, ¿no? Entonces, yo invitaría a la gente, a los padres que están empezando, pero también a la gente que hay alrededor, que puedan tener una discapacidad cerca, que amplíen su mirada, yo amplié el concepto de belleza. A mí las personas con síndrome de Down me parecían iguales todas. Y ahora me da la risa, porque me recuerda a un anuncio que había hace muchos años de todos los chinos no son iguales, ¿no? Y entonces aparecían muchísimos en la pantalla y ninguno era igual, en efecto, ¿no? Entonces, ampliemos, ya nos falta cambiar el foco, ¿no? Cambiar la mirada. Yo les diría esto a los padres. La enfermedad añadida a una persona con discapacidad es un reto extraordinario. Tienes que romper muchas barreras invisibles, como dice Karin, ¿no? Muchas barreras que están ahí y que se dan por supuestas, o sea, que dan por hecho que una persona con síndrome de Down ya ha vivido suficiente y no hace falta que viva más, o sea, no hace falta luchar más porque ya ha vivido demasiado, ¿no? Las personas con síndrome de Down son personas para la sociedad abortables, o sea, que se les puede abortar, ¿no? Porque pues, solamente por el hecho de tener el síndrome de Down. A mí me pareció de una injusticia meridiana porque, y no estoy hablando de algo político, sino de algo de la vida misma, ¿no? Del derecho a la vida. ¿Qué nos diferencia tanto solamente un cromosoma como para que tengan derecho a decir si tu vida merece ser vivida o no? Y claro, cuando tienes una enfermedad mortal, tienes que luchar contra ese concepto también, ¿no? Bueno, vamos a luchar para que tu hijo salga adelante, pero si esta dificultad nos está demostrando que tu hijo no ha salvado por el protocolo ordinario la enfermedad, ¿para qué vamos a seguir luchando? Vamos a hacer que tenga una muerte digna y le despedamos con todo el amor del mundo, pero ¿para qué vamos a seguir, no? Como esto hay muchas otras barreras, ¿no? Hay barreras de, pues a la hora de hablar, ¿no? Cuando hablan de tu hijo, o a la hora de ciertas ayudas. Hay muchas barreras invisibles que están ahí y que además damos por supuestas porque la sociedad nos las ha impuesto y nosotros en general hemos vivido con ellas y a veces las aceptamos. Aceptamos que esas barreras están ahí. Tenemos que romperlas, ¿no? Tenemos que romper esas barreras y yo creo que con una sonrisa en la cara decirle a la gente esto no funciona así, estás equivocado
mira otra visión de la vida, mira esta visión de la vida que creo que te va a ampliar, a complementar y además a enriquecer. Es la visión que yo tengo. No se te oye, Raquel. Sí, perdón. Decía que estoy de acuerdo con lo que dices y que además lo que planteabas también del comienzo, ¿no? Desde esa inclusión que hablábamos a veces, inclusión desde el comienzo de la vida, de personas que se les considera que no tienen el mismo derecho a venir al mundo, es una discriminación por razón de condición genética. Eso está contemplado en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención. Pero si ya de por sí están condicionados a que no son dignos de nacer y se te invita a que te desprendas de ellos por el hecho de tener esta condición genética, ¿cómo se les va a ver para el resto de la vida? O sea, claro. ¿Cómo vamos a conseguir que cambien esa mirada una vez que ya están aquí en el mundo, ¿no? Claro. Es de una injusticia meridiana porque ya nacen con una losa encima. Ya nacen con tú vales menos que el resto. Es una barrera invisible, es una losa invisible. No lo pone en ningún sitio, nadie te lo va a reconocer, pero te lo están diciendo desde el primer minuto en el que concibes. Claro, y todos somos iguales en derechos y en dignidad, porque así lo dice la ley y así se debería llevar a la práctica, pero por desgracia, pues la sociedad todavía no está preparada, necesita hacer esa ampliación, ampliar esa mirada. Me ha gustado mucho como lo has dicho, ya no solo el cambiar la mirada, sino ampliarla y ver más allá, que a veces solo estamos mirándonos el ombliguito, ¿no? Y hay que mirar al mundo en general. Vamos a pasar a... Gracias, María Teresa. Vamos a pasar a Blanca. ¿A Blanca quiere decir algo? Sí, no, solo quiero comentar que mucho ánimo a María Teresa por su hijo que tiene leucemia y aparte síndrome de Down y que con mi apoyo para lo que sea. Gracias, Blanca. Desde luego que cuento contigo. Ya te he fichado. Blanca, quería preguntarte a ti lo mismo que le preguntaba a María Teresa. ¿Tú qué le dirías a las personas que no conocen a una persona con síndrome de Down o a las personas que van a tener un hijo con esta característica, como tienes tú? Bueno, pues yo creo que es una tarea de todos. Quiero decir, yo creo que la sociedad, aún tiene muchos prejuicios, tiene todavía muchos estigmas, aún piensan que somos niños, piensan que tenemos una enfermedad. Y yo creo que tienen que empezar a distinguir un poco lo que es una enfermedad, es un ictus, y una discapacidad es una discapacidad. Quiero decir que yo no tengo ninguna enfermedad. También quiero decir a la sociedad que somos muy capaces de hacer muchas cosas, tenemos muchas capacidades. Nosotros luchamos y reivindicamos, quiero seguir reivindicando, quiero seguir defendiendo mis derechos, porque uno de los derechos, ¿no?, que como ha dicho María Teresa, es el derecho a la vida y ese derecho nadie nos lo debe quitar por dignidad. Entonces, nada, yo solamente digo que hay que seguir defendiendo, reivindicando y que se nos respete, tal y como somos. Muchas gracias, Blanca. Nada mejor que escucharlo de tu boca, de tus palabras. Bueno, pues yo brevemente un poco aportaría a esto que ellas ya han dicho ya fenomenal, a las personas que no lo conocen cerca, que no lo tienen cerca o que van a tener un hijo con síndrome de Down. Les diría sobre todo que busquen información, que busquen apoyo, que busquen referentes de profesionales que saben de esto y de familias que vayan por delante en el camino, que es fundamental, el contacto con otras familias, con otras personas. No podemos acoger, no podemos normalizar lo que no conocemos y lo que no conocemos nos suele dar miedo. Somos humanos y el miedo es humano y es normal tener miedo, ¿no? Tanto profesionales, profesores, familias, una persona que se lo encuentra en el parque, que no sabe cómo atender a esta persona. Yo les diría también que se fijen en cómo lo hace su familia, cómo lo hacen con normalidad, con naturalidad, como nos relacionamos con cualquier persona. Que a veces a mí me preguntan mucho, ¿cómo puedo tratar? Es que en el cole de mi hija
hija, o en el parque mi hija se encuentra con una niña o un niño con discapacidad y quiero hacerlo bien, pero no sé, tú mira cómo lo hacen sus hermanos, cómo lo hacen el resto de niños que no tienen esa mirada todavía social y adulta, que ellos lo hacen con normalidad, incluyen desde el principio, ¿no? Que no tengan ese miedo que es humano, como digo, pero que con información, apoyo y referentes, el miedo y el amor vence al miedo, ¿no? O sea, el amor vence al miedo siempre, siempre. Pero hay que dejarse también acompañar. Y a veces no es fácil, porque hay que trabajar un poco la humildad en ese sentido, ¿no? El dejarse acompañar por los que saben, por los que van por delante. Y eso es un poco lo que yo añadiría, ¿no? Diría también, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece. Vamos a pasar con Karim. Karim le querría preguntar, que además en estos años ya de experiencia que tiene, 25 años su hija con síndrome de Down, y que sigamos hablando todavía, que hayamos hecho una mesa redonda para hablar de este tema. ¿Por qué crees que llevamos tantos años hablando y explicando realmente lo que significa el síndrome de Down? Porque curiosamente ayer en una cuenta de Instagram había una persona que insistía en que el síndrome de Down es una enfermedad, que estamos todos equivocados y que esto no es una condición genética y que tenemos que aceptar la realidad. ¿Hay que seguir explicando esto todavía, tantos años después, Karim? Mi respuesta para tu pregunta es porque seguimos haciendo más de lo mismo sin mirar más allá. Yo creo que hace 25 años me hice esta pregunta, ¿sabes? Porque veía a uno de los grandes expositores explicando lo que es el síndrome de Down y dije, pero ¿cómo? Yo no quiero que eso me siga pasando, ¿no? O sea, no quiero que me siga pasando, que tenga que seguir explicando eso. Y yo creo que porque seguimos enfocados en terapias, en las terapias y en los resultados de las terapias, y en la normalización, digamos, como seguimos buscando esa normalización, entendida como un estándar, porque, por otro lado, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras rabias y nuestros dolores están escondidos y no son validados. Digamos, esto es decir, no tengas miedo, o sea, el miedo va a aparecer. ¿Qué hago con mi miedo? ¿Cuál es mi relación con mi miedo? ¿Cómo me relaciono con las rabias o con los dolores? Así como decía María Teresa. O sea, es precioso el testimonio desde ahí, ¿no? Es en el fondo, ella se relaciona con amor con el dolor, ¿no? Eso es un aprendizaje humano, pero tremendo. O sea, eso ya con eso alcanza, digamos, con eso. Porque seguimos viendo nuestras sombras como sombras y no como luces. ¿Sí? Y un apuro que nos está ahogando. Yo creo que la escuela inclusiva nos permite convivir en un espacio de vulnerabilidad para recuperar nuestra humanidad, ¿sí? Valorar nuestros saberes y nuestros no saberes también. Si convives con una persona con síndrome de Down y logras conectar con ella, no seguirás preguntando, creo yo, lo que es el síndrome de Down y comenzarás a hacerte otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué nos pasó en el camino? ¿Por qué no aprendí antes que la diferencia es un valor? Uh-huh. Parece muy interesante, sí. Como dice además la campaña reciente de Down España, ¿no? Que no, me parece que se llama así, que nada nos separe. Al final nos fijamos en lo que nos separa. Recomiendo ver mucho esta campaña a personas con síndrome de Down y sin síndrome de Down a través de Internet. Están chateando, están compartiendo intereses, gustos, y de repente, cuando ya se han conocido, han entablado una relación, se presentan y les ven, y la persona que no tiene síndrome de Down son 3 jóvenes, bueno, 6, 3 y 3, y cuando se ven, se quedan un poco sorprendidos, como diciendo, ostras, no imaginaba que podía tener tantas cosas en común con una persona con síndrome de Down. Es que me parece brutal la campaña, ¿no? Y al final viene a decir un poco lo que estamos diciendo. La recomiendo mucho. María Teresa, en relación a esta pregunta que estábamos comentando, ¿tú cómo lo ves? Pues la inclusión en los colegios, yo tengo poca experiencia, tengo que reconocerlo. Mi hijo solamente lleva este año. Perdona, no tanto relacionado con la inclusión en el colegio, sino por qué llevamos tantos años explicando qué es el síndrome de Down y por qué... Yo un poco creo que es porque hacemos... cada vez hay menos personas con síndrome de Down. Uh-huh. Por lo tanto, uno no puede querer lo que no conoce.
Si además en la sociedad nos están diciendo que es algo malo, porque si es malo, o sea, si es abortable es porque es malo, ¿no? Si intentamos que no estén dentro de pues que no tengan los mismos derechos, o sea, que no se les dé la educación que tienen que dar, etcétera, etcétera, es porque no tienen los mismos derechos y por lo tanto son de segunda. Ujú. Si todo esto incluido a que no hay personas que nos vayan enseñando, como tú bien has dicho, que muchas veces solamente teniendo una persona con, no decía Karin, me parece, ¿no? Que teniendo una persona con síndrome de Down con nosotros, dejas de preguntarte muchas otras cosas, te vas al grano, vas un poco, te das cuenta ya de lo que es, de lo que significa y ya no te haces estas preguntas. Creo que la inclusión en la sociedad, estamos, con todo lo que hemos hecho, se ha avanzado bastante. Yo veo mucho cambio desde que nació mi primer hijo hasta ahora. He notado muchísimo, muchísimo cambio y mi hijo tiene la misma edad, mi mayor tiene la misma edad que la hija de Karin. Y sí que he notado ese cambio en la sociedad, pero queda mucho camino por recorrer. Y creo que si con estos pasos que estamos dando tenemos prácticamente los mismos resultados, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, porque si no tendremos los mismos resultados. Entonces, hay que mover a la sociedad, hay que zarandearla y hay que estar haciendo muchísimas más cosas de las que estamos haciendo, como por ejemplo el proyecto que tienes de tú, Raquel, europeo, ¿no? A nivel europeo, para llegar a muchísima gente, unirnos. Unirnos es vital, porque al unirnos entiendes mucho mejor. No ves como de puertas adentro, no ves como tu terroncito, tu parcelita. Aprendes a ver con el resto de Europa, en este caso, cómo funciona, qué se hace, qué otras cosas se pueden hacer, que se hacen allí y que se pueden hacer aquí y al revés, que aprendan ellos de nosotros, ¿no? Ujú. Yo creo que hay que hacer, tiene mucho trabajo por detrás. La inclusión empieza en casa, pero luego hay que trasladarla y ser como una bomba que explota, estalla y las ondas van llegando a todas partes. Yo siempre digo que detrás de la cuenta de José María no son likes, son personas. Y cada persona que está siguiendo a José María, y lo digo por el resto, por la cuenta de la hija de Karin, por todas nuestras cuentas, son personas que tienen una familia detrás. Y esa familia se está transformando su forma de ver la vida por medio de nuestros hijos. Nuestros hijos van cambiando la sociedad de manera, vamos, que eso no lo conseguiríamos nosotras solas, muchísimo menos, perdonadme, no es por haceros de menos, pero yo no lo haría, desde luego, yo no sería capaz, yo no transformaría así a la sociedad. Lo están haciendo nuestros hijos. Pues esos hijos que tienen síndrome de Down, pero que además tienen, como bien dice Blanca, muchísimas otras capacidades que hacen que la gente saque su mejor versión, incluso a través de las pantallas. Totalmente. Tenemos una bomba tan grande, tenemos un tesoro tan grande en nuestras familias, que eso si lo orientamos cada vez en la sociedad, adaptándonos a los medios, porque los medios cambian de hace 20 años a ahora, y nos vamos adaptando y vamos cambiando, yo creo que haremos una sociedad muchísimo más rica y mejor. Totalmente de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo. El proyecto que decías, que no he comentado al principio, se llama Youth for Trisomy 21, es un proyecto en el que estamos ya 21 países de la Unión Europea, que surgió en Francia hace un año y ha surgido para visibilizar y normalizar el síndrome de Down en Europa y para visibilizar el derecho de las personas con síndrome de Down, conseguir su autonomía, programas de salud específicos, la dignidad sobre todo. Y defender y visibilizarles, ¿no? Empezamos 2 países, Francia y España, el origen esto fue en Francia y mi marido y yo lo estamos coordinando aquí en España y nos hemos unido pues bastantes familias, nos hemos reunido con eurodiputados, bueno, hay bastantes campañas que van a seguir también saliendo y se me había olvidado, así que gracias por recordarlo, María Teresa. La particularidad que yo le veo, si me permitís, al síndrome de Down respecto a las otras discapacidades intelectuales y también pues físicas, a día de hoy, porque es el síndrome de Down lo que se diagnostica prenatalmente, es precisamente radica en ese comienzo, ¿no? Y perdóname que insista en esto, educativa, social, laboral, pero si no incluimos desde el comienzo, nada tiene sentido lo demás, ¿no?
vamos a pasar a Blanca, precisamente, para que nos cuente cómo ve ella, qué es la inclusión para ella y qué cree que podríamos hacer como sociedad para conseguirla, una inclusión plena y real. Bueno, yo voy a empezar diciendo que la inclusión es un derecho de la Convención de la ONU, que tenemos que respetarla porque es un derecho. Y yo creo que la inclusión, aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por luchar. Eh, yo creo que la inclusión tiene que ser una tarea de todos, como habéis dicho ya, ¿no? De ser los padres, ¿no? De ser la casa. También creo que es muy importante que la inclusión es muy buena, la inclusión, porque yo creo que, como he dicho antes, se trabaja en una escuela infantil inclusiva y nosotros defendemos mucho la inclusión porque creemos que dentro del, porque yo creo que la inclusión no es solo llevar al niño a un cole, es que esté dentro del aula y que la profesora le haga caso y que además conviva con otros niños con discapacidad y sin discapacidad, porque pueden aprender mucho, se pueden conocer entre ellos, pueden ser amigos. Entonces yo creo que la inclusión hay que seguir luchando y reivindicando. Y yo creo que esto, para que haya una plena inclusión en todos estos aspectos, no solo la inclusión educativa, sino la inclusión laboral, la inclusión social, yo creo que todo esto se tiene que hacer a base de derechos y de leyes que favorezcan este derecho, porque es un derecho que tenemos y creo que hay que respetarlo. Totalmente. Pues yo creo que un poco las preguntas que teníamos para hablar han quedado claras. Habíamos dicho un poco terminar entre 11:30 y 12. Veo que hay varias preguntas que ahora nos dirá también Marta. Vamos a dar paso a estas preguntas que nos han hecho las personas que están aquí. Así que si quieres, Marta, adelante, nos vas contando. Sí, nos han lanzado algunas preguntas. La verdad que aportarán también bastante en todas estas ponencias que habéis hecho. Gracias a las 4, de verdad. Lo primero, y también comentar que a veces cuando te dan un diagnóstico dicen, bueno, quizá podemos consultar a una segunda opinión médica. También, sobre todo, consultar a otras familias, tal como habéis dicho, porque ayuda muchísimo. O sea, es importante un diagnóstico bien hecho y un tratamiento, pero el apoyo que nos dan otras familias es fundamental, como vosotras. Entonces, ronda de preguntas, que han lanzado algunas. Monse, por ejemplo, para Blanca, tú trabajas en una guardería. Entonces, cuando tienes entrevistas con los padres y las madres, ¿cómo te reciben? ¿Tú cómo lo notas, ¿no? Que hablas con ellos y eso. A ver, es que yo soy profesora de apoyo, entonces no hablo con los papás y con las mamás. Esa es la función de los profesores, pero a veces sí que hablo con ellos y un poco les digo, no, pues que su hijo está muy bien, que su hijo ha hecho amigos, que es muy importante que se respete, ¿no? Que los propios niños sin discapacidad no ayuden a los niños con discapacidad, porque eso es muy enriquecedor y gratificante. Entonces, tenemos que ayudar a esos niños, ¿no? Para que algún día pues, sean mayores, porque que puedan tener amigos con discapacidad, que no pasa nada, que es lo normal. Yo tengo amigos con síndrome de Down, amigos sin síndrome de Down. Y me reciben muy bien, la verdad, los papás. Hay papás que también están muy contentos. Por ejemplo, el año pasado creo que fue, bueno, no sé cuándo fue, que hay padres que me han dado las gracias de haber cuidado a su hijo, de haber estado con su hijo y están muy contentos de estar en este cole. Muchas gracias, Blanca. Tenemos otra pregunta para María Teresa. Claro, tú tienes 7 hijos. En el 7º es cuando te llegó con el diagnóstico, con el síndrome de Down. ¿Cómo lo vivieron los otros hermanos? ¿Cómo se lo comunicasteis? Yo tengo 2 hijos con discapacidad intelectual. El 4º y el 7º. El 7º es el niño que tiene síndrome de Down. El otro tiene una discapacidad intelectual ligera.
¿Cómo se lo condijimos? Pues como yo había tenido tanto rechazo al nacer, estuve unos días en el hospital. Durante esos días, José María me fue cambiando, como os he contado antes, directamente. Al bajar, bajaba la UCI, yo veía un niño precioso, le veía maravilloso. Y es que no me lo podía creer, pero yo decía por dentro, es que tú eres Down. O sea, claro, yo pensaba que era Down, pero no, lo que tiene Down, no es Down, ¿no? Pero yo en ese momento todavía no sabía todas estas cosas. Y yo pensaba, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que le quieran los hermanos, ¿no? Que no hizo falta. Mi marido, cuando llegó con la foto al colegio, porque queríamos decirlo nosotros primero, y le enseñaron la foto, una de mis hijas, nosotros no teníamos, ya os digo, relación con ningún niño, ni con ningún amigo, ni con ningún familiar con síndrome de Down. Y, vamos, lo teníamos así como de lejos, pero no habíamos tratado, no sabíamos lo que. Y cuando llegó mi hija mayor, o sea, mi hija, de las chicas, la mayor, dijo, ¿tienes síndrome de Down? Y dijo mi marido, pues sí. Y dijo, qué suerte tenemos, pues un regalo. Entonces, todo el trabajo que mi marido iba a hacer de camino, él estaba impresionado porque iba conduciendo y ella iba haciendo todo el trabajo con el resto de los hermanos. Todos los hermanos emocionados, a verle. Bueno, no sabían, tampoco sabían muy bien a lo que se enfrentaban. Pero el mayor, que ya tenía 14 años, no le hizo ninguna gracia. No entendía por qué tenía que venir con síndrome de Down, no nos lo esperábamos, entonces él estaba un poco con rechazo. Cuando llegó a casa José María, a los 10 días o así de estar en el hospital, yo estaba emocionada ya con mi niño, no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar, pero estaba deseosa de aprenderlo, ¿no? Y mi gran preocupación era mi hijo mayor. Y le miraba con mucho cariño, veía a un niño muy rico, pero no le tocaba. Y entonces hubo un día en el que dije, uy, me voy a por pañales, y se lo puse. Y al cogerlo, se miraron de una manera, bueno, es que me emociono cuando lo digo, pero se miraron de esa manera que todavía no han dejado de mirarse así, nunca más. Es su hijo, su hermano favorito, con diferencia. Le transformó por completo. Cuando digo de verdad que es que transforman a la persona que tiene alrededor y que sacan su mejor versión. Es que es una realidad, es que lo hemos vivido, como decía Karin, es que yo lo he vivido. Es que yo lo cuento porque lo he vivido, ¿no? Lo he vivido en personas que lo vi in situ, ¿no? Pues ahora mismo, ¿cómo lo viven? Aprendemos día a día, porque va a cumplir 9 años, aprendemos de día a día, ¿no? Y nos encanta aprender. Nos parece que es pues un regalo que nos ha dado la vida, porque nos ha mejorado como personas. Y esto lo dicen mis hijos. O sea, nosotros vamos presumiendo por la calle, porque pensamos que hay una persona a nuestro lado que tiene algo que nosotros no tenemos. Y ese cromosoma extraordinario le hace mucho mejor. Es una realidad. ¿Los hay que se portan mal? Por supuesto. Que no son ángeles. No, por supuesto. Esto también hay que decirlo. Pero que verdaderamente sacan nuestra mejor versión. Es una realidad. Por lo menos en mi casa. Y yo veo que en casas de muchas otras personas. Yo quería decir una cosa en relación a lo que está diciendo María Teresa y que va un poco en esta línea y que me gusta compartirlo porque me parece precioso. Son las palabras del hermano de un amigo de mi hijo, que tiene 4 años él, el hermano en su momento, cuando supo que iba a tener un hermano con síndrome de Down, que tenía en ese momento el niño 8 años, él va a un colegio en el que hay más niños con síndrome de Down, estaba relativamente familiarizado. Cuando sus padres le comunican esa primera noticia, el niño, sus padres un poco, pues diciendo, madre mía, lo veían con cierta normalidad porque estaban acostumbrados, pero tampoco se lo esperaban en su vida. El niño les dijo, jolín, mamá, papá, qué suerte hemos tenido. Con los pocos que hay, nos ha tocado uno. Esa es la mirada que deberíamos tener todos, ¿no? A mí me pasó una cosa distinta pero parecida, ¿no? Cuando fue a nacer un amiguito de la clase de una de mis hijas, venía mi hija disgustadísima y digo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pensaba, el niño tiene alguna enfermedad, pasa algo. Y me mira y me dice, mamá, que no tiene síndrome de Down. Como diciendo, vaya. ¿No? O sea, ven a una persona, a las personas con síndrome de Down, pues como él ve a su hermano, es que ve que tiene
la suerte de tener una persona con síndrome de Down, y eso, como dice tu amiga, el hijo de tu amiga, son pocos y hay mucha suerte de tenerlos al lado, ¿no? La suerte de tener a Blanca aquí, como un ejemplo. Es una forma de darle la vuelta a esa mirada, que normalmente se ve al revés, que ostras, qué desgracia, pues no, qué suerte. Porque es que hay pocos y me ha tocado uno. Pues oye, que como encontrar una aguja en un pajar. Muy bien. Tenemos otras preguntas, esta más dirigida a Karin como madre o a Blanca como primera persona. La etapa de la adolescencia, dicen que quizá es como la más dura, ¿no? Cuando tienes alguna diferencia, algún síndrome, alguna discapacidad, una parálisis. ¿Cómo lo habéis vivido? Karin, tu hija, ¿cómo la ha llevado? O Blanca, ¿cómo lo habéis vivido vosotras? La discapacidad. Pues, a ver, yo la discapacidad, pues, normal, ¿no? Como una persona normal, con mis capacidades y con mis limitaciones, aunque yo me ponga más capacidades que limitaciones. Yo creo que la discapacidad no me ha hecho, en verdad, ninguna barrera, ¿no? Simplemente el luchar, el seguir defendiendo mis derechos, como he dicho antes, el seguir reivindicando. Yo creo que yo, como he dicho antes, también defiendo mucho la Convención de la ONU. Y yo creo que es muy importante, ¿no? También que desde la política también hay que un poco reivindicar esos derechos, ¿no? Y que se nos oiga. Quiero decir que no solo como persona con discapacidad, sino también como mujer. Porque muchas veces el ser mujer tiene una discapacidad nos hace luchar el doble. Y hay que seguir reivindicando esos derechos porque la sociedad en ese aspecto pues sigue siendo un poco machistas y hay que seguir, yo creo, defender esos derechos. Porque somos mujeres y nos tienen que respetar y la persona con discapacidad también. Gracias, Blanca. Y Karin, tú con tu hija, entre los 14 y 18 años, esa edad que también tienes muchos amigos, salen y tal, ¿cómo la has llevado? Y tú como madre, ¿cómo la has llevado? Yo creo que es una pregunta de las más difíciles. Yo creo que esta pregunta es de las más difíciles porque es cómo acompañar en el dolor a tu hijo, ¿sí? Es como la conciencia de, sobre todo hoy día con todos los medios de redes y todo, que todos se enteran lo que hace el resto, es complicado porque es escuchar y acompañar, creo que en la adolescencia, ¿sí? Hay cosas que no tienen respuesta o que no... Y durante nuestro camino vivimos muchas cosas que no tienen respuesta. Entonces, cómo nos acompañamos desde el amor en eso que nos pasa, creo que es muy importante. Y creo además que hay una tremenda labor educativa, social, que no estamos mirando, y es cómo enseñamos a vincularnos y cómo estamos escuchando o escuchándonos en la escuela, ¿no? O sea, desde lo que sentimos, desde cómo me importa realmente el que está al lado, cómo estamos educando eso, ¿sí? Y creo que es algo que no estamos educando hoy día. Hoy día estamos educando en lo que hacemos, no en lo que sentimos. ¿Sí? Yo pasé 14 años al lado de compañero en una escuela que supuestamente era de las mejores que habían, y hay muchos que, la gran parte de las personas con las que yo conviví no saben ni cómo estuve, ni yo supe cómo estuvieron ellos después de 14 años. Entonces, sin embargo, hay personas en un trabajo que hicimos desde lo emocional que hasta el día de hoy, después de una hora, me vinculé. Algo pasó ahí. ¿Qué pasó en esa educación? ¿Por qué no nos estamos educando desde el vínculo? ¿Sí? Y dejamos además todo esto emocional, es como de los especialistas. Entonces no nos va a preguntar, ni siquiera no preguntes cómo estás, porque si preguntas cómo estás, puede salir algo que yo no podría, ¿sí?, responder. Entonces, como atrevernos a hacer más preguntas de cómo estamos para poder vincularnos, pero no cómo estamos bien, sí, estoy haciendo. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y detenerme ahí, para que tú me importes. Muchas gracias, Karin.
creo que estáis haciendo una labor muy buena, bueno, tu hija, porque hoy en día que estamos viviendo también mucho en redes sociales, en Instagrams, postureos y tal, el tener visibilidad es buenísimo. Así que también gracias a ella. Raquel, una pregunta para ti que han lanzado. Dime. Tú comentabas, ¿no? Cuando te dieron a ti la noticia, yo no sé si lo compartisteis con el resto de familia y ellos si opinaban, si os decían algo, si os apoyaban, supongo, pero ¿cómo vivisteis el comunicarlo si lo hicisteis y cómo lo recibieron ellos? Sí, antes de explicarte un poco esto, sí quería hacer un matiz porque a mí me parece que es importante el cuidado de las palabras. Yo soy un poco puntillosa para esto porque creo que las palabras crean realidades y a veces decimos, hablamos del síndrome de Down como diagnóstico y a mí la palabra diagnóstico no termina de convencerme porque el diagnóstico está asociado a una enfermedad y yo creo que también ahí radica un poco la confusión esta que tenemos muchas veces de seguir pensando que es una enfermedad. A mí me gusta hablar de la noticia, de la comunicación de la primera noticia. En nuestro caso no había tampoco un diagnóstico, una que tampoco me gusta hablar de riesgo porque muchas veces se habla del... A nosotros lo que nos comentaron literalmente, no sé si me habéis oído que se me va un poco la conexión, me decían que había riesgo alto de que el niño tuviera síndrome de Down. Riesgo. Es que cuando a ti te hablan en esos términos, que no es una palabra positiva, lo que te genera es una consecuencia probablemente negativa. Creo que tienen una grandísima responsabilidad los profesionales sanitarios hoy día con las comunicaciones de estas noticias porque tienen consecuencias directas en que las personas sigan viniendo al mundo con síndrome de Down o no. Que se diga riesgo no es lo mismo que decir probabilidad. A mí me dijeron riesgo alto, como decían, no me miraron y fue una situación un poco incómoda. Yo ya había pasado por esta situación porque ya tenía 2 hijas más y me sentí, no sé, un poco... Además, no sé, no soy fuerte para algunas cosas, pero en momentos así como que me crezco, se me da una fuerza que no es mía y de repente ahí aguanté el tirón y dije, vale, cuando se lo comunicamos a la familia, la verdad es que nosotros estamos muy, por la vida que tenemos y por cómo nos relacionamos, nuestro entorno social y nuestra familia, estamos muy acostumbrados a compartir tanto las cosas buenas como las cosas que no son tan buenas de nuestra vida, ¿no? En nuestros grupos, en nuestras comunidades y en nuestros amigos y nuestra familia. Teníamos la experiencia previa de que durante el embarazo de mi segunda hija, ya al final del embarazo nos dijeron que la niña podía tener de todo, como mínimo podía tener síndrome de Down. Estuvo en seguimiento neurológico el primer año, tenía una ventriculomegalia severa, fue muy intenso, la niña se dio 3 veces la vuelta en la semana 37, que no es habitual que un niño se ponga de cefálico en podálico en unas semanas antes de nacer, una semana antes de nacer. Y fue una situación que ya nos fue preparando un poco el corazón. Porque ahí sí que en esa noticia de ese embarazo segundo hemos esperado durante todo el embarazo, fue al final. Entonces eso nos preparó un poco a todos. Nos olvidamos durante el resto del embarazo porque, como decía, salió con normalidad el resto de pruebas que no eran invasivas, las ecografías le miraban bien, no había alteraciones, claro, no tenía enfermedades asociadas y no se veía ninguna cardiopatía, nada de duodeno, nada. Y cuando vino al mundo, sí que es verdad, siempre tuvimos muchísimo apoyo por parte de todos los que nos rodean, pero cuando vino al mundo es verdad que cada uno necesitó su tiempo. Cuando ya supimos realmente que el niño tenía síndrome de Down, especialmente los abuelos, las personas que han vivido otra realidad anterior a la que podemos ver hoy día, que es más positiva, más esperanzadora, más de mostrar a nuestros hijos con orgullo, como decía María Teresa, de sacarlos a la calle y decir, es mi hijo. Antes esto no se vivía así. Nuestros padres han vivido esa realidad anterior, aunque tampoco la tenían de cerca. Y en ese caso hubo algún miembro de la familia, varios miembros de la familia que tardaron un tiempo más. A día de hoy están orgullosísimos de su nieto, pero cada uno necesitó su tiempo, ¿no? Pero a nivel de amigos, por ejemplo, fue una pasada también cómo nuestro hijo ha ido transformando. Y el seguir adelante, bueno, es que al final era una decisión nuestra, ¿no? El apoyar esta vida que venía y nos sentimos apoyados también desde el principio. Y quería decir una cosa que se me ha olvidado, un matiz respecto a esto, que soy un poco pesada con esto, pero es que no he dicho respecto a los profesionales, porque la familia nos apoyó, pero cuando yo seguí pasando pruebas, cada vez que iba a una ecografía, los médicos eran los primeros que me decían, ¿no te has hecho la amniocentesis? Ya, no. Uy, ¿y por qué? Eran ellos los que estaban como haciendo el problema donde nosotros no lo teníamos.
Y claro, nos miraban como un bicho raro. Éramos el 5% de las personas que a día de hoy en España saben que su hijo va a tener... es que es tremendo el porcentaje. Entonces, no nos sentimos tampoco muy respetados por esos profesionales después, porque siempre nos insistían en ¿cómo habéis hecho esto? Sí. Como que estaba fatal tener un hijo con síndrome de Down, que ¿a dónde íbamos? Estábamos un poco locos. Y todavía no era seguro, además. Es que todavía no era seguro. Pero el caminito no era precisamente hacia la esperanza, hacia la positividad, hacia el apoyo a la vida. Que yo creo que los médicos, cuando estudian la carrera de medicina, es para salvar vidas. Es para lo contrario, ¿no? Y yo personalmente no sentí como que se me estuviera acompañando. Sí, en la ecografía de la semana 20, el ginecólogo, cuando nos hizo la ecografía, que es así estaba mi marido, nos dijo, veo que no os habéis hecho la miocentesis ni pruebas invasivas como la biopsia corneal, etcétera, que son diagnósticas en las que sí se ve a ciencia cierta si alguien lo tiene, y nos dijo, ¿y le vais a querer igual, verdad? Y dijimos, pues sí. Dijo, pues vamos a seguir. Se puso a cantarle para que se moviera y allí dijimos, ojalá todos los profesionales tuvieran esta mirada, porque nos quitamos un peso de encima. Parecía que teníamos que estar justificando a los propios profesionales que queríamos tener un hijo con síndrome de Down y que no estábamos locos. Es que, y esto le ha pasado a otras muchas mujeres que conozco, ¿no? Por desgracia. O sea que esto es una cosita a mejorar de manera intensa. Sí. Nada, yo solo quiero decirte, aparte de lo que has dicho tú, es que los médicos deberían también formarse y especializarse en esas cosas, porque es todo desconocimiento. Totalmente. Al final no dejan de ser personas que tienen sus propias opiniones personales, que están llevadas también un poco por el miedo, por el prejuicio social, por lo que se está llevando. No tienen mucha información, cada vez menos, porque cada vez nacen menos. Claro, si le damos esta información a las familias, de alguna manera estamos influyendo en esa toma de decisiones. Salvo que te llegue alguien, pues un poco así como llegué yo, con mis cosas y dije, vamos a seguir. Pero que también tuve esa suerte, que se me concedió esa mirada, ¿no? Tampoco es un mérito propio. Muy bien, Raquel. Y la última aportación que nos ha hecho Mar en el chat es como apoyo también a la escuela inclusiva, ¿no? Porque así desde pequeñitos, ¿no? Vamos normalizando todas estas situaciones, todos los que tenemos hijos con algún tipo de discapacidad o hijos con síndrome de Down o hijos con enfermedad rara, el que convivan en cualquier colegio, que podamos elegir dónde van, los amigos que tengan y desde pequeñitos le vayan tratando como un igual, es fundamental luego para de cara a un mundo laboral y su entorno el resto de su vida, siempre que sea posible. O sea, que la escuela especial tiene que existir para todo el mundo que lo necesite, pero siempre que sea posible el que se conviva todos igual. Yo creo que esto es un tema que es un tema muy de debate. Creo que es muy importante, una idea fundamental y que no se nos puede ir de la cabeza. Eligen los padres. Los padres tenemos que elegir lo que creemos que es mejor para nuestros hijos. Y si se puede elegir, si hay una oportunidad de elegir entre una escuela especial y una escuela inclusiva, son los padres los que tienen que tener la última palabra en decidir a qué escuela va su hijo. Yo llevo a mi hijo a una escuela inclusiva, pero defiendo la especial como si fuera mía, porque creo que la educación la elegimos los padres. Esto es muy, muy importante, porque nosotros decidimos que, viendo las características de nuestro hijo, apoyados en profesionales que nos puedan indicar, oye, tu hijo a lo mejor necesita más una escuela especial por su situación en la que está, por las características de la ciudad en la que está, por los medios que tienes, especial o ordinaria, creo que luego los padres son los que tienen que tener la última decisión. Creo que esto es fundamental, porque si no, si el Estado elige por nosotros lo que tiene que hacer nuestro hijo, se nos quita el poder de decidir cuando hemos sido nosotros los que hemos decidido que nuestro hijo esté ahí donde está. ¿Por qué de repente el Estado tiene tanto interés ahora en decir dónde tienen que estudiar nuestros hijos? Perdonad, pero esto me parece que es muy importante, que cada familia pueda decir
lo que es mejor para su hijo. Yo sí quiero decir algo. A ver, yo no quiero meterme mucho en esto, ¿vale? Porque yo soy una defensora de la inclusión. Toda mi experiencia ha sido inclusiva, como he dicho antes, desde que era pequeña hasta ahora, hasta la universidad. También trabajo como he dicho, en una escuela infantil inclusiva. También a nivel social tengo un grupo de amigos que es totalmente inclusivo y yo lo siento mucho, tampoco me quiero meter con la educación especial, ¿vale? Porque, como decía, los padres tienen que decidir. Pero yo no apuesto por la educación especial, lo siento mucho. Yo creo que es un derecho que tenemos las personas con discapacidad. Es un derecho de la Convención de la ONU y no se puede vulnerar. Yo creo que los padres no deberían tirar la toalla, debería pensar que su hijo tiene que ir a un cole inclusivo. Yo creo que solo por el hecho de que las propias personas con discapacidad tengan ese derecho, no tiene por qué los padres poner ese derecho. Quiero decir, Yo lo que creo es que derecho un niño que tiene, porque tú tienes unas características concretas con una situación concreta en tu ciudad en la que tú puedes elegir si puedes ir a una especial o a una inclusiva y que además a la hora de luchar por esa inclusividad, pues habrán tenido que hacer tus padres en ese momento que tú eras muy pequeña, porque ahora ya eliges, pero entonces eras muy pequeña, los apoyos correspondientes, las ayudas correspondientes. Y hay situaciones en las que eso no lo ven posible o no es posible. Entonces yo creo que no se puede decir que no hay inclusividad cuando una persona va a especial, porque la inclusividad la puede tener luego en las actividades extraescolares que luego se busque por su cuenta, en la familia, en los amigos que tengan. O sea, quiero decir que yo no tacharía como algo malo la especial. Mi hijo va a inclusivo. Yo también apuesto por inclusivo, pero me parece que debemos estar unidos en esto, unidos, porque lo que tenemos que defender es la decisión de cada padre, porque cada padre conoce muy bien a sus hijos y lo que les ayuden en el alrededor, o sea, los especialistas que les ayuden. Pero me parece que no se puede tachar como algo malo en la especial, como esos padres que no han elegido especial, como que le están quitando un derecho a sus hijos, porque ellos están viendo lo mejor para sus hijos, ellos están eligiendo lo mejor para sus hijos. Yo creo que debemos estar muy unidos, la discapacidad tiene que estar muy unida y no separada, que es últimamente lo que nos están vendiendo, y yo no sé por qué, pero yo creo que cada padre debe elegir lo que cree que es mejor para ello. Es lo que quería decir, Blanca. Yo lo siento mucho, no quiero seguir, no quiero seguir en ese tema porque es que me siento mucho, yo soy una de las defensoras de la inclusión, entonces yo defiendo la inclusión. Ser defensora, yo también lo defiende. Ser defensora no quiere decir que por eso sea, o sea, yo también defiendo la inclusión y de hecho mi hijo va a inclusión, pero y mi hijo lleva más retraso educativo que el resto porque no ha estado nunca en un colegio hasta este año. O sea, imagínate, 8 años sin estar escolarizado por el hospital, ¿no? O sea, sería el más candidato a un especial. Pero yo no defiendo, yo apuesto por la inclusión. Pero es verdad que hay padres que por lo que sea ven mejor que sus hijos estén en una especial y debemos respetar la opinión de esos padres. No por eso son peores padres y no por eso han elegido peor. Creo que si tenemos dos opciones, ¿por qué no ofrecer a los padres las dos opciones y que cada uno haga lo que crea que es mejor para su hijo? Tú claro que tienes que defender la inclusión, lógicamente. Porque la inclusión y ahí están los resultados. Eres una mujer excepcional, pero a lo mejor no todo el mundo tiene las mismas... yo entiendo lo que tú dices, pero yo creo que sigue siendo un derecho de las personas con discapacidad. Lo siento mucho, no quiero decir nada. Si me perdonáis, me parece un tema súper interesante. Creo que esto además ya se habló sobre el tema de educación, creo que fue en la segunda jornada que organizaste desde Afecto Mariposa. Creo que da para un larguísimo debate, me parece muy interesante. Son las 12:04, nos hemos pasado 4 minutos, vamos a ir cerrando porque creo, por lo que estoy viendo, que no hay más preguntas. Y un poco para recoger un poco todo lo que hemos dicho, a modo de cierre, yo diría que lo que hemos visto, la realidad que hemos visto es que todas las personas con síndrome de Down no son iguales, como no somos iguales las personas que no tenemos síndrome de Down. Que realmente el espectro es muy amplio entre unos y otros, que cada persona es única y diferente,
y que muchas veces realmente a las personas con síndrome de Down a quien más se parecen es a sus propios familiares síndrome de Down, que no solo en los rasgos, sino también en influyen y mucho, más que ese cromosoma extra, y que bueno, que ha sido un placer estar aquí en esta mesa redonda con estas ponentes de lujo. Gracias a Efecto Mariposa por dar visibilidad al síndrome de Down en el día anterior a la celebración mundial del síndrome de Down. Creo que como decía María Teresa antes, se han dado muchos pasos, quedan muchos por seguir dando, en eso estamos en este camino y creo que juntos podemos seguir haciendo que la realidad de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad sea una plena inclusión, que puedan tener una vida digna en derechos, en libertades y que bueno, que para eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todas, buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro de Afecto Mariposa. Gracias. Gracias, de verdad, hasta el próximas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.